Biblia y oración. Un espacio diario donde nos encontramos para leer, meditar y orar la palabra de Dios. Hagámonos partícipes del proyecto de la misericordia de Jesús. Y de esta manera vamos transformando la ciudad. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y, tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo,
Extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles que estamos celebrando hoy 29 de junio, quisiera referirme, ya hemos escuchado los textos de la palabra de Dios y hay unas bellas palabras que San Juan Pablo II en su homilía precisamente el 29 de junio del año 2004 pronunció en torno a estos santos apóstoles. San Juan Pablo II se refería a San Pedro precisamente como aquel llamado por Jesús. Los textos de hoy son vocacionales y la verdad sirven muchísimo para motivarnos los que el Señor nos ha llamado a su ministerio, nos ha llamado a su predicación, a su evangelio, y también para aquellos que vienen detrás y para otros que de pronto tienen inquietud vocacional. Juan Pablo II decía que toda vocación implica una mirada fija del Señor sobre uno. Pedro es el primero a quien Jesús ha llamado. Recordemos que Pedro nació en Betsaida, junto al lago de Tiberíades, y se trasladó a Cafarnaún, donde junto con Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, había montado una empresa pesquera. Elegidos los tres por Jesús, se convirtieron en los discípulos más íntimos y fueron testigos de los mayores acontecimientos de su vida, como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de Getsemaní. Pedro tenía un temperamento rudo, impetuoso y espontáneo. Lo podemos comprobar tanto cuando contempla la pesca milagrosa, como cuando Jesús se dispone a lavarle los pies en la última cena, o también cuando defiende a Jesús en el huerto con la espada. Se manifiesta repentizador y creativo cuando le propone a Jesús construir 3 chozas en el monte Tabor, donde sucedió la transfiguración, y también donde se encontraba a gusto. A Pedro y a sus sucesores les concede Jesús una misión única en la iglesia. De ahí que, como esta es presentada bajo la imagen de un edificio o construcción, necesita cimiento, roca visible, aunque nunca se nos olvide que el fundamento invisible es Cristo resucitado, y el visible es la cátedra de Pedro. En esta ocasión, fíjense ustedes, hemos escuchado en el Evangelio de hoy cómo Jesús lo confronta. 3 preguntas sobre precisamente el pastoreo en el amor. Para Jesús era muy importante que sus discípulos y sus apóstoles siempre tuvieran en cuenta que el Evangelio se lleva con amor. Los desafíos, los miedos, los retos se superan con amor, y más cuando se acepta el amor que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Volviendo al Papa Juan Pablo II, entonces nos recuerda que Pedro no responde como antes, sino con un: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y cuando Pedro está entristecido, dice el Papa, por el recuerdo de su pecado y se manifiesta humilde, recibe la misión de apacentar la iglesia, a los corderos y a las ovejas, es decir, pastor universal, hermano mayor de los que quedamos aguardando la segunda venida del Señor. Pedro no se desesperó, sino que creció en humildad y mereció recibir una confirmación de su misión. Pedro, un pecador arrepentido, fue elegido por Jesús para ser el guía de su iglesia. Pero vayamos también al apóstol Pablo.
Pablo viene después y seguramente el Señor le tenía reservada la misión que iba a emprender Pablo. Como ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, de perseguidor se convirtió en perseguido. Y una característica singular de Pablo, dice San Juan Pablo II, es que se complace en sus debilidades, porque cuanto más débil soy más fuerte. Allá en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Está convencido de que su fuerza tiene las raíces en la flaqueza. No era elocuente ni tenía presencia retadora. Era débil en las persecuciones, lleno de mansedumbre en el gobierno de las almas, y predicaba verdades repugnantes a contracorriente a los no creyentes y también a los creyentes. Pero estaba convencido de su fuerza, que esa fuerza venía de Dios y que con sus sufrimientos suplía lo que le faltaba a la pasión de Cristo. Y por encima de todo estaba colmado de amor. ¿Quién enferma y no enfermo yo? ¿Quién se escandaliza y no ardo yo? 2 Corintios 11:29. Padeció torturas espirituales, defección de sus evangelizados, persecuciones, abandono, soledad. Y a pesar de todo está alegre, aunque triste pero enriqueciendo a muchos. 2 Corintios 7:4. Y a los filipenses le recomienda la alegría cuando está en la cárcel. Pablo era hombre de oración, de acción de gracias y de peticiones y esperanzas. Sabía que sembraba con lágrimas, pero esperaba la cosecha entre cantares. Y también la alegría anuncia siempre la vida que ha triunfado. Meditemos entonces esta palabra y dense ustedes cuenta cómo el Señor Dios nos llama a todos a un compromiso de vida cristiana, pero también a esos cristianos llama a una vocación especial. Recordamos hoy con cariño a su santidad Francisco, sucesor de Pedro, vicario de Cristo. No abandonemos la oración por él. No es fácil. Es muy fácil criticar y seguramente ser consejero, desde lejos, claro. Pero qué tan difícil es sentarse en la cátedra, orientar, enseñar y conducir tantas situaciones en el mundo. Aún la palabra del Papa tiene mucha influencia, tanto así que en algunos medios escandaliza, pero no porque nos desvíe del camino, sino porque de una u otra manera nos quiere conducir a Dios. Oremos por el Papa, por los obispos, oremos por los sucesores de los apóstoles. Que el Señor Dios nos conceda ser fieles, tener siempre confianza en Él. Hagamos oración. Jesús, buen pastor, te bendecimos, te damos gracias porque formaste en Pedro y Pablo a estos dos máximos pastores de tu iglesia y por su ministerio has salvado a innumerables hermanos. Santos apóstoles, intercedan por la iglesia, intercedan por nosotros ante el Señor, que nos dé el don de la conversión y un gran amor a nuestra vocación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Dios misericordioso te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.